El olor del mole de mi madre, espeso y prometedor, normalmente llenaba la casa de los domingos con una sensación de calidez. Pero hoy, se sentía como un velo pesado que apenas lograba ocultar el hedor de la desesperación. Yo soy Jimena Vargas, tengo 28 años, y estaba sentada en la mesa del comedor de mi infancia, sintiendo cómo se me enfriaba la comida en el plato. Mi padrastro, Héctor, levantó su copa de vino con una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos. A sus 55 años, todavía cultivaba el aire de un hombre de negocios a punto de dar el gran golpe, aunque todos sus grandes golpes anteriores habían terminado en pequeños quejidos de fracaso. Familia, comenzó, su voz resonando con una falsa solemnidad. Hoy es un día para celebrar. No solo por la increíble comida de tu madre, dijo, guiñándole un ojo a mi mamá, Lourdes, quien le devolvió una sonrisa nerviosa, sino porque estamos en el umbral de una nueva era para los Vargas. Mi hermano mayor, Gael, que estaba sentado a mi lado, dejó de cortar su pollo. Su mandíbula se tensó. Ambos sabíamos a dónde iba esto. Héctor se aclaró la garganta. Como saben, he estado trabajando en un proyecto. Un desarrollo inmobiliario de primer nivel. Se llama Prosperia Futura. Pronunció el nombre como si fuera una bendición. Es una oportunidad de oro, de las que solo se presentan una vez en la vida. Ya tengo a los inversores principales, pero necesitamos cerrar la fase final. Un último empujón. Se inclinó hacia adelante, su mirada fijándose en mí. Y ahí es donde entras tú, Jime. Necesitamos un préstamo final para asegurar el terreno. 3 millones de pesos. El número quedó flotando sobre la mesa, ahogando el aroma del mole. 3 millones. Y como tú, mi hija, tienes un historial crediticio impecable, un trabajo estable, eres la candidata perfecta para ser mi aval. La firma. Sentí la mirada de todos sobre mí. Mi tía Consuelo, sentada frente a mí, ya asentía con la cabeza como si la decisión fuera obvia. Tragué saliva, manteniendo mi voz lo más calmada posible. Héctor, agradezco que pienses en mí. Pero he revisado el tipo de rendimientos que prometen esos desarrollos. Son poco realistas. Es un riesgo demasiado grande. No puedo hacerlo. La sonrisa de Héctor vaciló y luego se desvaneció. ¿Riesgo? No hay riesgo en el éxito, Jimena. Tal vez en tu mundito de oficinista no entiendes de estas cosas, pero así es como se hace el dinero de verdad. Entiendo lo suficiente como para saber que no voy a poner mi futuro en juego, respondí, mi voz un poco más firme. Esta familia te ha dado todo, espetó, golpeando la mesa y haciendo que los vasos tintinearan. Y yo he devuelto todo lo que he podido, contesté, pensando en las deudas que había pagado, los préstamos que nunca me devolvieron. No es suficiente, gritó. Se puso de pie. Mi madre murmuró su nombre, una advertencia débil y sin convicción. Él la ignoró. Se acercó a mi lado de la mesa. ¿Vas a firmar o no? No. El sonido de la bofetada fue seco, un chasquido que silenció la habitación. Mi mejilla ardió instantáneamente, el dolor agudo y humillante. Gael se levantó de un salto, tirando su silla hacia atrás, pero yo levanté una mano, deteniéndolo. Esto no se arreglaría a golpes. Giré mi rostro, que aún ardía, hacia mi madre. Ella no me estaba mirando. Miraba sus manos, entrelazadas sobre su regazo. Luego, levantó la vista, pero sus ojos no reflejaban empatía, sino una fría decepción. Jimena, dijo, su voz cortante como el cristal. Ya deja de hacer un drama. El problema aquí eres tú. El viaje de regreso a mi departamento se sintió eterno. El ardor en mi mejilla había sido reemplazado por un frío entumecimiento que se extendía por todo mi cuerpo. Las palabras de mi madre resonaban en mi cabeza, cada una un eco de una herida más antigua y profunda que la bofetada de Héctor. El problema aquí eres tú. Mientras conducía por las calles iluminadas de la ciudad, mi mente se convirtió en un museo, exhibiendo los momentos que habían construido la prisión en la que vivía.
Cada recuerdo era una pieza en la exposición de mi dolor, cuidadosamente conservada y ahora, finalmente, iluminada por la cruda luz de la verdad. La primera exhibición, el funeral de mi padre, hace 10 años. Yo tenía 18 años y me aferraba a la mano de mi madre mientras veíamos cómo bajaban el ataúd. Mi padre había sido un hombre bueno, un ingeniero que creía en el trabajo duro y en la honestidad. Pero su bondad no lo protegió. Recuerdo a mi madre, con los ojos hinchados y la voz rota, contándome en susurros cómo un amigo lo había convencido de invertir los ahorros de toda su vida en un negocio seguro de bienes raíces que resultó ser una estafa. Lo perdió todo. La tensión, el estrés, la vergüenza, los médicos dijeron que el cáncer se lo llevó, pero yo sabía que la desesperación había acelerado el final. Ese día, mientras mi madre lloraba por el dinero perdido tanto como por el hombre perdido, juré en silencio que entendería el lenguaje del dinero. No para volverme rica, sino para volverme invulnerable. Para que nadie, nunca más, pudiera usar la ignorancia financiera para destruir a alguien a quien yo amaba. La siguiente sala del museo, mi graduación universitaria. Estaba radiante, con mi título en administración en la mano. Héctor ya llevaba un par de años en nuestras vidas. Durante la comida de celebración, mientras yo hablaba con entusiasmo sobre mis planes, él me interrumpió con una palmada condescendiente en la espalda. Muy bien, Jime, muy bien, dijo en voz alta para que todos lo oyeran. Un titulito de administración. Bueno para conseguir un trabajito de oficinista y ya, para que te mantengas ocupada. Luego, pasó los siguientes 20 minutos hablando de sus propios planes visionarios para importar algún producto inútil, y mi madre lo miraba con admiración, asintiendo a cada palabra. Mi logro, el resultado de años de esfuerzo, fue reducido a un pasatiempo en menos de un minuto. Me detuve en un semáforo en rojo y mi mirada se posó en la pieza central de la exposición, la gran mentira de la reciprocidad. El año pasado, recibí mi aguinaldo, el más grande que había tenido hasta la fecha. Estaba emocionada, planeaba usarlo para liquidar el préstamo de mi auto y finalmente liberarme de esa deuda. 2 días después de recibirlo, mi madre me llamó llorando. La tarjeta de crédito estaba hasta el tope, los intereses la estaban comiendo viva, y si no pagaba el saldo total, Héctor se iba a enojar mucho. Sentí lástima. Usé casi todo mi aguinaldo para liquidar su deuda. Me sentí como una buena hija. Semanas más tarde, durante una visita, busqué un cargador en su habitación. En su mesita de noche, vi el recibo de una joyería. Un reloj de lujo para hombre, comprado el mismo día que yo había hecho la transferencia. La deuda no era por emergencias, era por un capricho de Héctor. Cuando la confronté, con el recibo en la mano, ella ni siquiera se sonrojó. Ay, mija, el dinero en familia no se cuenta. Hoy por ti, mañana por mí. Además, Héctor ha estado muy estresado, se merecía algo bonito. Cada uno de estos recuerdos era una capa de pintura sobre la misma verdad, para ellos, yo no era una persona, era un recurso. Un plan de respaldo. Un cajero automático con sentimientos que podían ser fácilmente ignorados. La bofetada no había sido el principio de nada. Había sido el final. El punto en el que el Museo de mi Dolor finalmente cerraba sus puertas al público y abría su archivo secreto, el que contenía las armas para la guerra que se avecinaba. El problema aquí eres tú, había dicho mi madre. Y por primera vez, estaba de acuerdo con ella. Yo era el problema que ellos ya no podrían controlar. La puerta de mi departamento se cerró detrás de mí con un clic suave, un sonido que me separaba del mundo que me había herido y me daba la bienvenida a mi verdadero hogar. El lugar era pequeño, modesto. Un sofá cómodo, una pequeña cocina, una cama. Cualquiera que entrara pensaría que era el hogar de una asistente administrativa con un sueldo decente pero sin lujos. Era la fachada perfecta. Dejé mi bolso en el suelo y caminé hacia el rincón que era mi santuario. A primera vista, parecía un escritorio normal. Pero cuando encendí la regleta de enchufes, la habitación se bañó en el resplandor azulado de 3 monitores de alta gama y el suave zumbido de una torre de computadora personalizada. Este era mi verdadero yo. Aquí, yo no era Jime, la oficinista. Aquí,
yo tenía un nombre diferente. Me senté en mi silla ergonómica, sentí el cuero fresco contra mi espalda y mis dedos volaron sobre el teclado. Ingresé una serie de contraseñas complejas. La pantalla principal cobró vida, mostrando un logo que yo misma había diseñado, la silueta de un lobo aullando a una luna que en realidad era una moneda. Debajo, en letras elegantes y afiladas, se leía, La Loba de Finanzas. Mi alter ego. Mi cruzada personal. El blog que había comenzado hace 5 años como una forma de canalizar mi dolor por la estafa que destruyó a mi padre. Se había convertido en una de las voces más respetadas y temidas en el mundo de las finanzas personales en México. Tenía cientos de miles de seguidores, un podcast semanal y una reputación de destrozar estafas y esquemas piramidales con una precisión quirúrgica. Mis ingresos, provenientes de suscripciones premium a mi boletín de análisis, consultorías privadas y marketing de afiliados para plataformas de inversión legítimas, superaban con creces lo que Héctor podría soñar en toda su vida de planes fallidos. Pero nadie lo sabía. La anonimidad era mi mayor protección. Navegué a través de las notificaciones, mensajes de agradecimiento de gente que había salvado de malas inversiones, preguntas de periodistas, ofertas de patrocinio. Las ignoré todas. Fui directamente a una carpeta encriptada en mi escritorio. El icono era un candado rojo. La abrí. Dentro, había un solo archivo. Un proyecto en el que llevaba trabajando intensamente durante los últimos 3 meses. El título del documento me devolvió una mirada burlona, investigación profunda, prosperia futura, análisis estructural de esquema Ponzi y red de reclutamiento. Lo tenía todo. Los nombres de los directores falsos, el rastro del dinero hacia paraísos fiscales, los testimonios de las primeras víctimas que me habían contactado en secreto. Estaba a punto de publicar el artículo más grande de mi carrera. Un artículo que iba a implosionar a Prosperia Futura y exponer a todos los involucrados. La ironía era tan amarga que casi podía saborearla. Héctor quería que arruinara mi futuro financiero para invertir en la misma estafa que yo estaba a punto de aniquilar. Me levanté y fui al baño. La marca roja de su mano todavía era visible en mi mejilla. La miré fijamente en el espejo. No vi a una víctima. Vi a una depredadora que acababa de ser provocada. Una loba a la que le habían mostrado los dientes. Regresé a mi escritorio, con una calma gélida asentándose en mi pecho. Querían mi dinero para esto, susurré al resplandor de los monitores. Les voy a dar mucho más que eso. Creé un nuevo archivo, protegido con la contraseña más fuerte que tenía. Lo nombré, Proyecto Justicia Final. La mañana siguiente, no hubo lágrimas. No hubo llamadas desesperadas a mis amigas para contarles lo sucedido. El dolor de la noche anterior se había cristalizado en un propósito afilado y claro. La tristeza se había transformado en estrategia. Me levanté antes del amanecer, preparé un café cargado y me senté frente a mi santuario de monitores. Era hora de trabajar. El proyecto Justicia Final no era un plan de venganza impulsivo, era un plan de demolición. Dividí la pantalla en 4 secciones. En una, abrí mi investigación completa sobre Prosperia Futura. En otra, una línea de tiempo detallada de cada abuso financiero y emocional que había sufrido. En la tercera, un perfil psicológico de Héctor y mi madre, analizando sus debilidades, sus miedos y sus motivaciones. La cuarta pantalla era un lienzo en blanco, donde empecé a trazar el plan. El primer paso era asegurar mis flancos. Pasé 2 horas reforzando la seguridad de todas mis cuentas, tanto personales como las de la loba. Cambié contraseñas, activé autenticaciones de 2 factores más complejas y me aseguré de que no hubiera ninguna conexión entre mi identidad real y mi alter ego que ellos pudieran descubrir. Luego, la primera llamada. Marqué el número de Gael. Respondió al primer tono. ¿Estás bien?, fue lo primero que dijo, su voz ronca de preocupación. Estoy mejor que nunca, respondí, y me sorprendió lo cierta que sonaba mi voz. Escúchame con atención. No puedo darte todos los detalles por teléfono, pero necesito tu ayuda. Es importante. Más importante que cualquier cosa que hayamos enfrentado antes. Hubo una pausa.
Podía imaginarlo al otro lado, procesando la frialdad en mi tono. Lo que sea, Jimena. Sabes que sí. Necesito que instales una cámara en la sala de la casa de mamá, dije sin rodeos. Algo pequeño, discreto, que grabe audio y video en alta calidad. La necesito funcionando para el próximo domingo. Y lo más importante, necesito que estés allí ese día. No para pelear. Para ser un testigo. ¿Puedes hacerlo sin que se den cuenta? Considera lo hecho, dijo sin dudar. Pero, Jime, ¿qué estás planeando? Justicia, Gael. Estoy planeando justicia. Confía en mí. Colgué, sintiendo una oleada de gratitud por tener al menos un aliado en este mundo. El resto del día lo dediqué a escribir. No el artículo explosivo sobre Prosperia Futura. Eso podía esperar. En su lugar, escribí un guión. Un guión para una obra de teatro que se desarrollaría en una sola escena, con un elenco de 4 personas y una audiencia de miles. Detallé cada línea, cada pausa, cada posible reacción. Al final de la tarde, mi plan estaba trazado. No iba a enfrentarlos en su terreno, con gritos y recriminaciones. Iba a llevarlos al mío. Un escenario digital donde yo controlaba la narrativa, la evidencia y, sobre todo, la humillación. No iba a jugar a la defensiva. Iba a atacar. Pero mi arma no sería el enojo. Sería la verdad, empaquetada y entregada con la precisión de un misil guiado por láser. La bofetada de Héctor había sido un acto de poder primitivo. Mi respuesta sería un acto de poder intelectual. Y sería 1000 veces más devastadora. Como había previsto, la ofensiva comenzó el lunes por la mañana. La primera llamada fue de mi madre. Su número apareció en mi pantalla y dejé que sonara hasta que saltó el buzón de voz. El mensaje que dejó era una obra maestra de manipulación pasivo-agresiva. Su voz, temblorosa y llena de lágrimas fingidas, me suplicaba que recapacitara. Mija, sollozaba, no sé qué te pasa. Héctor está destrozado. No ha comido nada desde ayer. Se siente terrible por lo que pasó. Fue el estrés, tú sabes cómo es con sus negocios. Pero estás rompiendo esta familia, Jimena. Por un simple papel. ¿Vale la pena destruirnos por tu orgullo? Guardé el mensaje. Evidencia, pieza número 1. 2 horas después, llegó el primer mensaje de texto de la tía Consuelo. Era predeciblemente directo y lleno de juicios de valor. Jimena, tu madre me llamó. No puedo creer lo egoísta que está siendo. Después de todo lo que Héctor ha hecho por ustedes, ¿así le pagas? La familia es sagrada. Espero que Dios te perdone por ser tan malagradecida. Captura de pantalla. Evidencia, pieza número 2. Héctor esperó hasta la tarde. Su estrategia era diferente. Empezó con un mensaje de texto salamero. Princesa, sé que ayer me equivoqué. Perdí los estribos y lo lamento profundamente. Solo quiero un futuro mejor para tu madre y para ti. Este negocio es para todos nosotros. Por favor, hablemos. Te quiero como a una hija. No respondí. 1 hora después, llegó el segundo mensaje, esta vez con un toque de amenaza. Tu madre está muy mal por tu culpa. Su salud es frágil. No querrás que algo le pase por tu intransigencia, ¿verdad? Captura de pantalla. Evidencia, pieza número 3. Durante los siguientes 3 días, fue un bombardeo constante. Llamadas de mi madre a todas horas. Mensajes de texto de tíos y primos lejanos que nunca me hablaban, ahora de repente preocupados por la unidad familiar. Todos repetían el mismo guión, yo era la egoísta, la dramática, la que estaba causando todo el dolor. Era una campaña de gaslighting coordinada, diseñada para hacerme dudar de mi propia percepción de la realidad, para aislarme y para quebrar mi voluntad. Pero cada llamada que ignoraba, cada mensaje que leía sin responder, no me debilitaba. Al contrario. Cada palabra era un ladrillo más en la fortaleza que estaba construyendo a mi alrededor. Estaban confirmando todo lo que yo ya sabía, que en su visión del mundo,
mis sentimientos, mi seguridad y mi futuro no tenían ningún valor. Solo mi utilidad. El jueves por la noche, Gael me llamó. La cámara está instalada, dijo en voz baja. Está oculta en el decodificador de la televisión. Nadie la notará. Apunta directamente al sofá y a la mesa de centro. Tiene un ángulo perfecto. Gracias, hermano, le dije, sintiendo que la última pieza del rompecabezas encajaba en su lugar. He estado recibiendo llamadas también, admitió. Tía Consuelo, mamá, diciendo que hable contigo, que te haga entrar en razón. ¿Y qué les dijiste? Que eres una mujer adulta y que ellos deberían haber pensado mejor las cosas antes de ponerte una mano encima. Mamá me colgó. Una pequeña sonrisa se dibujó en mi rostro. Eres el mejor, Gael. Solo cuídate, gime. Héctor está acorralado. Y los animales acorralados son peligrosos. No te preocupes, le aseguré, mirando mi plan en la pantalla. El cazador aquí soy yo. El viernes por la mañana, con todas las piezas en su sitio, supe que era el momento. Era hora de tender la trampa. Tomé una respiración profunda, ensayé la inflexión de mi voz en mi cabeza y marqué el número de mi madre. Era la primera vez que yo iniciaba el contacto en toda la semana. Respondió al instante, como si hubiera estado esperando pegada al teléfono. Jimena, su voz sonó cautelosa, pero con una nota de esperanza. Hola, mamá, dije, y me aseguré de que mi voz sonara pequeña, cansada y, sobre todo, derrotada. Hice una pausa, seguida de un suspiro tembloroso que había practicado. He estado pensando mucho. Oh, mija, dijo, el alivio inundando su tono. Sabía que lo harías. Sabía que entenderías. Ha sido una semana horrible, continué, dejando que mi voz se quebrara un poco. Todos llamándome, diciéndome que estoy equivocada. Y tal vez lo estoy. Tal vez tienen razón. Claro que tenemos razón, mi amor, dijo con dulzura, ahora en control total de la situación, o eso creía ella. Solo queremos lo mejor para ti, para todos. Lo sé, mamá, lo siento. Fui una tonta. Reaccioné muy mal. Estaba estresada por el trabajo y, lo pagué con ustedes. Con Héctor. Hice una pausa, como si me costara decir las palabras. Él está ahí. Escuché un murmullo ahogado, y luego la voz de Héctor, untuosa y triunfante, se escuchó en el altavoz. Estoy aquí, princesa. Tu madre me lo está contando todo. Héctor, yo, lo lamento mucho, dije, poniendo todo el falso arrepentimiento que pude reunir. Fui injusta contigo. Tienes razón, no entiendo de negocios como tú. No te preocupes, Jime. Todo está olvidado. Somos familia, dijo, su tono magnánimo. Este era el momento clave. El cebo. Me gustaría arreglar las cosas, dije. ¿Podríamos hacer otra cena el domingo? Quiero disculparme con todos en persona. Con tía Consuelo también, si puede venir. Y podemos hablar del préstamo de nuevo. Encontraré la manera de ayudar. Lo prometo. Hubo un silencio de un segundo al otro lado, un silencio cargado de victoria. Podía casi oír los engranajes en la cabeza de Héctor, celebrando su triunfo. Había doblegado a la hija rebelde. Había ganado. Claro que sí, mija, exclamó mi madre. Será maravilloso. Prepararé tu platillo favorito. Y verás que todo volverá a la normalidad. Gracias, mamá, susurré. Nos vemos el domingo. Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared de mi apartamento. No sentí ninguna culpa por la mentira. Solo una calma fría y absoluta. El pez no solo había mordido el anzuelo, se lo había tragado entero. La cena del domingo no sería una reconciliación. Sería una ejecución pública. Y yo sería la verdugo, el juez y el jurado. Y mi laptop, mi fiel compañera, sería el hacha. La cuenta regresiva había comenzado. El domingo llegó con un cielo gris y plomizo, un reflejo perfecto de la tormenta que estaba a punto de desatar.
Pasé la mañana repasando cada detalle de mi presentación, cada transición, cada pieza de evidencia. Comprobé la conexión a Internet, cargué la batería de mi laptop al 100% y guardé una copia de seguridad de todo en un disco duro encriptado que llevaba en mi bolso. Llegué a la casa de mis padres a las 2 de la tarde en punto, la hora acordada. Llevaba un vestido sencillo pero elegante y mi laptop bajo el brazo, como un estudiante yendo a presentar su tesis. Héctor me abrió la puerta, su rostro rebosante de una alegría mal disimulada. Me dio un abrazo incómodo y apretado, un gesto de posesión, no de afecto. Bienvenida de nuevo a casa, Jime, dijo en voz alta. Sabía que volverías al redil. Mi madre me abrazó también, susurrando en mi oído, estoy tan orgullosa de ti, mija. Has hecho lo correcto. La tía Consuelo estaba ya sentada en el sofá, con una sonrisa satisfecha, como si su campaña de acoso telefónico hubiera sido la clave de mi redención. Gael llegó poco después. Intercambiamos una mirada rápida y casi imperceptible. En sus ojos no vi preguntas, solo una confirmación silenciosa. Estaba conmigo. Se sentó en un sillón individual, un poco alejado del resto, asumiendo el papel de observador silencioso. Durante la comida, interpreté mi papel a la perfección. Me mostré sumisa, callada, respondí a sus preguntas con monosílabos y mantuve la vista baja. Dejé que Héctor pontificara sobre Prosperia Futura, sobre los yates y los viajes que harían una vez que el dinero empezara a fluir. Dejé que mi madre planeara la remodelación de la cocina. Jugué a ser la hija obediente que finalmente había entendido su lugar. Cuando terminamos de comer, llegó el momento. Me levanté de la mesa, con el corazón martilleándome en el pecho, no por miedo, sino por anticipación. Antes de hablar del préstamo, dije, mi voz intencionadamente vacilante. Me gustaría mostrarles algo. Preparé una pequeña presentación para explicarles un poco mejor mis finanzas, para que entiendan por qué dudé al principio. Así estamos todos en la misma página. ¿Podemos conectarla a la televisión? Los ojos de Héctor brillaron. Pero claro que sí. ¡Qué profesional! Esa es mi chica, exclamó, levantándose de inmediato. Para él, esto era el acto final de mi capitulación, yo, la humilde oficinista, usando mis limitadas habilidades para justificar mi existencia ante su grandeza. Con una sonrisa de tiburón, él mismo conectó el cable HDMI de la televisión a mi laptop. Cuando quieras, Jime. Somos todo oídos. Me puse de pie frente a la gran pantalla del televisor, con mi laptop sobre la mesa de centro. Mi familia estaba reunida en los sofás, mirándome con expectación. Gael, desde su rincón, me dio un casi invisible asentimiento con la cabeza. La cámara estaba grabando. El escenario estaba listo. Era la hora de la función. Tomé el pequeño control remoto inalámbrico en mi mano, su plástico frío un ancla en la realidad. Todos los ojos estaban puestos en mí. La expresión de Héctor era una mezcla de impaciencia y autocomplacencia. Mi madre me sonreía, una sonrisa de alivio maternal. Tía Consuelo parecía aburrida, esperando que el trámite terminara para poder hablar del préstamo. Primero, comencé, mi voz saliendo tan frágil y arrepentida como la había practicado, quiero decir que lo siento mucho por cómo actué el domingo pasado. Héctor hizo un gesto magnánimo con la mano. Agua pasada, Jime. Agua pasada. Sí, dije, mirándolo directamente. Agua pasada. Y entonces, presioné el botón. La pantalla del televisor de 60 pulgadas parpadeó. Pero no apareció ninguna hoja de cálculo de presupuesto ni una gráfica de mis modestos ahorros. Lo que apareció fue una página web de diseño oscuro y elegante. En el centro, el logo de un lobo aullando a una luna moneda. Y debajo, en letras enormes, un reloj en cuenta regresiva, Livestream comienza en 010. El título del Stream, visible para todos, era una declaración de guerra, exponiendo la estafa, Prosperia Futura, la verdad detrás de las promesas. ¿Cómo iban a robarte tu dinero? El silencio en la habitación fue absoluto, tan denso que podía sentirlo presionar mis tímpanos.
La sonrisa se congeló y luego se derritió en el rostro de Héctor, reemplazada por una máscara de pura y helada confusión. Mi madre parpadeó, como si no entendiera lo que estaba viendo. Tía Consuelo se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. ¿Qué es esto, Jimena?, balbuceó Héctor. ¿Es una broma? Mi voz, cuando hablé de nuevo, ya no era frágil. Era un instrumento afilado, frío y preciso. La voz de la loba. Antes de hablar del préstamo de 3 millones de pesos, dije, cada sílaba resonando en el silencio, vamos a tener una pequeña lección de finanzas. Hablemos de a dónde iba a ir a parar realmente ese dinero. 03, 02. 01. El contador llegó a 0. La pantalla cambió a una vista en vivo. Mi rostro, capturado por la webcam de mi laptop, llenó la pantalla. Al lado, un contador de espectadores comenzó a girar frenéticamente, 1,000, 5,000, 15,000. Miré directamente a la pequeña lente de la cámara. Sabía que cientos de miles de personas me verían en la siguiente hora. Hola a todos, dije, mi voz ahora transmitiéndose a todo el mundo. Soy la loba de finanzas. Durante 5 años, he sido una voz anónima, dedicada a proteger al pequeño inversor de los depredadores. Hoy, eso cambia. Hice una pausa, y luego giré mi cabeza lentamente para mirar a mi familia. Mi nombre es Jimena Vargas. Y hoy, estoy transmitiendo en vivo desde la sala de mi madre. La cámara de la laptop capturó el horror que se dibujaba en sus rostros. Y este hombre de aquí, continué, señalando a Héctor con el control remoto como si fuera un puntero láser, mi padrastro, es una de las razones por las que hago esto. Porque él es el ejemplo perfecto de las personas que caen en estas trampas. O quizás, añadí, dejando que la implicación flotara en el aire, uno de los que activamente reclutan víctimas para ellas. Apaga eso, gritó Héctor, poniéndose de pie de un salto. Siéntate, dijo Gael, su voz era un gruñido bajo y peligroso desde su rincón. Se levantó también, no de forma agresiva, sino simplemente interponiéndose entre Héctor y yo. Un muro de calma letal. Héctor lo miró, vio la determinación en sus ojos y, por primera vez, pareció dudar. Se quedó de pie, temblando de rabia. Ignorándolos, comencé mi presentación. Hablemos de Prosperia Futura, dije, mientras en la pantalla aparecían documentos, gráficos y flechas que conectaban nombres y empresas fantasma. Durante los siguientes 20 minutos, desmantelé sistemáticamente toda la operación. Mostré cómo los terrenos que promocionaban eran en realidad reservas ecológicas no urbanizables. Expuse a los directores como actores contratados con antecedentes penales. Mostré el flujo de dinero, como cada peso invertido iba directamente a una cuenta en las Islas Caimán. Proyecté extractos bancarios anónimos de las primeras víctimas, personas que habían perdido los ahorros de su vida. Esta gente, dije a la cámara, no vende sueños. Vende miseria. Y se alimentan de la codicia y la desesperación de gente como mi padrastro. Luego, proyecté una captura de pantalla. Era un foro de inversionistas de Prosperia Futura. Y allí, en múltiples comentarios, estaba el nombre de usuario de Héctor, Tiburón72, animando a otros a invertir, prometiendo rendimientos del 200% y presumiendo de su acceso privilegiado. Reclutando víctimas, Héctor, pregunté, mi voz goteando sarcasmo. Parece que no solo quería ser un inversionista. Quería ser un líder de la manada. Héctor estaba pálido como un fantasma, su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Mi madre sollozaba en silencio, meciéndose en el sofá. Tía Consuelo parecía haber envejecido 10 años. La ejecución estaba en pleno apogeo. Y lo mejor, aún estaba por venir. El crescendo de la humillación llegó cuando mostré mi última diapositiva. Era una simple captura de pantalla del perfil de LinkedIn de uno de los supuestos genios financieros detrás de Prosperia Futura. Y el arquitecto de esta brillante estafa, dije a la cámara, es un hombre llamado Ramiro Cifuentes. Un hombre con una reputación impecable, según mi padrastro. En la pantalla, la foto de perfil de un hombre sonriente con un traje caro.
Y debajo de su experiencia laboral, una nota que había añadido yo misma, verificada con registros judiciales. Actualmente bajo investigación por fraude y lavado de dinero en 3 estados diferentes. Fue en ese momento que el teléfono de Héctor comenzó a sonar. Luego el de tía Consuelo. Y de nuevo el de Héctor. Eran los inversionistas que habían convencido, sus amigos, sus compañeros de club. La gente a la que le habían prometido la luna y las estrellas. Estaban viendo el Livestream. Héctor, con un rugido de pura desesperación animal, finalmente se abalanzó. No hacia mí, sino hacia la televisión, como si destrozando la pantalla pudiera borrar la realidad. Gael no lo detuvo con fuerza. Simplemente dio un paso al frente y lo agarró por los hombros con una firmeza de acero. Y basta, dijo, su voz resonando con una autoridad que nunca le había escuchado. Héctor luchó por un segundo, pero era inútil. Gael era más joven, más fuerte, y estaba impulsado por años de ira reprimida. Lo empujó de vuelta al sofá, donde cayó como un saco de papas. Mi madre finalmente encontró su voz, un chillido agudo y lastimero. Jimena, por favor, para. ¿Cómo pudiste hacernos esto? Somos tu familia. Familia, respondí, girándome hacia ella por primera vez, mi voz cortando el aire. ¿La familia se golpea por dinero? ¿La familia te culpa por sus errores? ¿La familia te usa como un escudo financiero para cubrir su propia incompetencia? Me volví hacia la cámara una última vez. El contador de espectadores superaba los 250.000. Para concluir, dije con una calma mortal. Toda la evidencia que han visto hoy, incluyendo los perfiles de reclutadores como mi padrastro y la grabación de audio y video de esta reunión familiar, donde se me presionó y agredió físicamente, ha sido enviada en un paquete encriptado a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, así como a 3 de los portales de noticias financieras más importantes del país. Que tengan una buena noche. Presioné el botón. La pantalla se volvió negra. El Livestream había terminado. La habitación quedó sumida en un silencio antinatural, roto solo por los sollozos de mi madre y la vibración incesante del teléfono de Héctor sobre la mesa. El colapso había sido total. La destrucción, completa. Apagué mi laptop con un movimiento deliberado y comencé a guardar mis cosas, el cable de alimentación, el control remoto. Cada acción era metódica, tranquila. Como si estuviera empacando después de un día normal de trabajo. Héctor me miraba desde el sofá, sus ojos inyectados en sangre. El hombre arrogante y bravucón se había desvanecido, dejando solo a un hombre pequeño, aterrorizado y roto. Me detuve frente a él. El préstamo, dije en voz baja, pero cada palabra fue como un martillazo, está denegado. Y si yo fuera tú, estaría buscando al mejor abogado que puedas no permitirte. Lo vas a necesitar. Luego, me giré hacia mi madre. Ella me miraba con una expresión de traición absoluta, como si yo fuera el monstruo. Por primera vez en mi vida, su dolor no me afectó. Ya no sentía la necesidad de consolarla, de arreglar las cosas. La herida era demasiado profunda, la traición, demasiado definitiva. Me incliné un poco hacia ella, y en el silencio de la sala, le di mi sentencia final. Me dijiste, susurré, que no actuara como la víctima. La miré a los ojos, asegurándome de que absorbiera cada palabra. Tenías razón, mamá. Yo no soy la víctima aquí. Hice una pausa, dejando que la verdad aterrizara. Yo soy la consecuencia. Sin decir una palabra más, me di la vuelta. Gael ya estaba junto a la puerta, sosteniéndola abierta para mí. Salimos de esa casa juntos, dejando atrás los escombros de una familia construida sobre cimientos de mentiras y manipulación. El aire de la noche, aunque frío, nunca se había sentido tan limpio, tan puro, tan lleno de la promesa de la libertad. Epílogo. En los meses que siguieron, todo se derrumbó para ellos, tal como lo había planeado. Héctor enfrenta múltiples cargos por fraude. Para salvarse, delató a toda su red, convirtiéndose en el paria que siempre temió ser. Mi madre, cómplice por su silencio y su negación, tuvo que vender la casa para pagar las deudas y los abogados. Lo perdió todo.
Mi identidad como la loba se hizo pública, y contrario a mis miedos, mi plataforma no hizo más que crecer. Me convertí en un símbolo para aquellos que habían sido silenciados y estafados. Usé el arma que ellos siempre despreciaron, mi inteligencia, mi trabajito inútil, para reclamar no solo mi futuro, sino el de miles más. Rompí mi familia para salvarme a mí y a otros. Mi madre ahora vive en un pequeño departamento alquilado y me envía mensajes todos los días, llenos de remordimiento y súplicas de perdón. Así que díganme ustedes, ¿soy la mala por bloquear su número y nunca mirar atrás?